Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en la situación de tensión en torno a Oriente Medio, mirando también al caos total en Estados Unidos con Trump hablando sobre lo ocurrido durante el fin de semana en Minnesota. Enseguida les contamos investigaciones que apuntan a redes de ultras de izquierda en un momento de tensión en Estados Unidos, un momento marcado también por esta tormenta invernal y con el foco puesto también en Venezuela. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que el portaaviones US Abraham Lincoln llegaba este domingo a Oriente Medio, en las cercanías de Irán, en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica, es lo que informan medios israelíes. La flota se encuentra dentro del alcance de ataque de Irán, pero hasta el momento no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes. Trump advertía de una flota masiva que se dirigía a la región. Decía además que prefería que no pasara nada. Un portaaviones de Estados Unidos entró este lunes en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos en el Océano Índico, es lo que informaba un corresponsal de Fox News. Decía que el grupo de ataque del portaaviones US Abraham Lincoln ha entrado ahora en aguas del CENTCOM, en el Océano Índico, es lo que apunta un alto funcionario de Estados Unidos. Dice además, matiza que todavía no está en posición para posibles ataques futuros contra Irán, es lo que apunta Jennifer Griffin en X. La medida se produce después de que Donald Trump declarara que su país está intensificando su presencia militar en la región y un día después de que Irán revelara un mural en Teherán advirtiendo a Washington: si siembras vientos cosecharás torbellinos. Irán, que por cierto ha activado planes de contingencia para garantizar la continuidad del Estado y de las Fuerzas Armadas en caso de un conflicto a gran escala, incluyendo la eventual eliminación de altos dirigentes políticos y militares, es lo que apuntan fuentes conocedoras de la planificación interna. La estrategia descrita como un plan B busca asegurar que el gobierno y el aparato de seguridad puedan seguir operando sin interrupciones, incluso en los peores escenarios. De acuerdo con estas informaciones, planes militares previamente aprobados ya están listos para entrar en vigor de forma automática si se produce una escalada repentina. Al mismo tiempo, sucesores designados tanto en el ámbito político como en el militar estarían preparados para asumir el mando de inmediato, reduciendo el peligro de vacío de poder o desorganización operativa. En este sentido, el enfoque responde sobre todo a las amenazas crecientes contra la cúpula del régimen en un contexto de tensiones externas y presión interna. La planificación incluiría también las cadenas de mando alternativas, protocolos de comunicación redundantes y la descentralización de decisiones clave para mantener la capacidad de respuesta, aun si los centros de mando o figuras principales resultaran neutralizados. Pendientes de Estados Unidos, pendientes de las tensiones con Irán, les contamos que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advertía duramente a los soldados estadounidenses en Oriente Medio en caso de que Donald Trump ordene un ataque contra el país persa. Decía: espero que si Estados Unidos comete un error basado en los cálculos erróneos de un presidente del Irán, sus soldados en la región se hayan despedido de sus familias, es lo que escribía Azizi en X. Publicaba también una fotografía en la que se aprecian funerales militares estadounidenses con ataúdes cubiertos con la bandera de Estados Unidos y honores castrenses. La declaración surgía a la llegada a la región del portaaviones US Abraham Lincoln y su grupo de ataque, integrado por destructores, cazas F-35, aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica. Precisamente les contamos que Irán ha acusado a algunos sectores políticos de Estados Unidos de alimentar las tensiones y difundir información falsa con el objetivo de escalar el conflicto con la nación persa. Es lo que apunta en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Baghaei. El vocero afirmaba que los demócratas radicales buscan provocar al presidente Donald Trump y arrastrarlo a un conflicto con Irán, con el objetivo de influir en la política interna de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas. Dice literalmente: algunas facciones políticas dentro del poder estadounidense participan en la producción de este tipo de información falsa debido a su odio hacia Irán, con el objetivo de influir en la política interna estadounidense ante la proximidad de las elecciones al Congreso. Algunos demócratas de línea dura intentan crear condiciones inyectando información falsa en el órgano de toma de decisiones del poder estadounidense para que Estados Unidos cometa un error de cálculo y se involucre en un conflicto que definitivamente no va a beneficiar a nadie.
Seguimos hablando de Irán, seguimos hablando del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismael Baghai, advertía este lunes que su país daría una respuesta radical y lamentable a cualquier posible ataque. Dice que Irán confía en sus capacidades y tiene presente las experiencias pasadas, especialmente la experiencia de la heroica batalla de junio, y dice que por esto es más fuerte que nunca. Las advertencias se producen después de que Donald Trump anunciara el despliegue de importantes fuerzas navales hacia Irán. Además, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmaba que varios indicadores sugieren que Israel todavía considera un ataque contra Irán. Ponemos el foco de nuevo en Estados Unidos. Miramos este tiroteo fatal del fin de semana en Minneapolis. La escaramuza que condujo al tiroteo fatal de este sábado de agitadores por parte de la izquierda con la patrulla fronteriza de Minneapolis, según Fox News, habla de una respuesta que siguió y que fueron impulsadas por una compleja red de organizaciones de extrema izquierda con una amplia gama de causas, es lo que ha encontrado una investigación de Fox News Digital. Una red coordinada de chats encriptados, alertas callejeras y seguimiento de secuestradores de ICE en una sofisticada base de datos revisada por Fox muestra que los agitadores ya estaban movilizados en la escena donde Alex Pretty, de 37 años, fue asesinado minutos antes de que se dispararan los tiros. Los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza estaban allí para arrestar a un delincuente inmigrante ilegal, y Pretty y otros estaban allí como para recibirlos, como parte de un patrón estratégico de interferencia organizada con las operaciones de aplicación de la ley. Durante las horas siguientes, una red nacional de células socialistas, comunistas y marxistas-leninistas en Estados Unidos aprovechó esta muerte para lanzar una protesta nacional. Si bien el dolor y la indignación por la muerte de Pretty son genuinos, la rápida respuesta de la red, utilizando breves vídeos y emojis como armas de propaganda, ofrece una ventana a la logística, comunicación y coordinación de los guerreros de ultraizquierda que fomentan una confrontación con las autoridades, algo similar a la de una insurgencia. Los mensajes cifrados de Signal obtenidos por Fox en tiempo real muestran que los equipos de respuesta rápida anti-ICE estaban activamente rastreando, transmitiendo y solicitando refuerzos en torno a los agentes federales que se encontraban frente a Glam Dol Donus, en la avenida Nicollet, donde precisamente ocurrió este tiroteo. Los equipos de respuesta rápida locales ingresaron al menos 26 datos en una base de datos llamada Placas de ICE de Minnesota en las cruciales horas previas y posteriores al asesinato, documentando los números de matrícula y los detalles de los presuntos vehículos de ICE que afirmaron haber visto precisamente los alrededores de esta avenida Nicollet. Se espera que las protestas continúen en Minneapolis y en todo el país en respuesta al tiroteo fatal de un hombre de 37 años durante el fin de semana, el segundo asesinato de este tipo de un ciudadano estadounidense por parte de agentes federales en esta ciudad en las últimas 2 semanas. Como saben, lamentablemente, el sábado por la mañana, Alex Pretty, enfermero de cuidados intensivos, fue derribado al suelo por varios agentes y luego recibió un disparo mortal tras ser confrontado mientras filmaba las actividades de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El asesinato intensificó un enfrentamiento ya tenso entre Minnesota y el gobierno federal. La batalla por las pruebas se va a debatir en los tribunales este lunes, cuando se celebre una audiencia sobre la demanda de Minnesota contra el gobierno federal. Un juez federal ha emitido una orden temporal que impide a la administración Trump destruir o alterar las pruebas relacionadas con el tiroteo mientras tanto. Les contamos también que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha señalado en X su lamento por lo que está ocurriendo en Minnesota. Decía, el asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación. Obama ha calificado la actuación de la ICE como vergonzosa, ilegal y cruel. Agrega que las explicaciones oficiales no están respaldadas por ninguna investigación seria y que parecen estar contradichas por las imágenes de vídeo. Precisamente en este sentido, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunciaba este sábado que su partido bloqueará en esa Cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza e inmigración, a raíz de la muerte de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Minneapolis. La afirmación del líder demócrata abre la opción de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero, después de haber experimentado el más largo de su historia entre octubre y noviembre
del año pasado. Tras 43 días de suspensión administrativa federal, demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes, fecha antes de la cual deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal, para poder evitar otro cierre. Mientras tanto, les contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestaba su voluntad de retirar el servicio de inmigración y control de aduanas del área de Minneapolis a raíz de este tiroteo fatal de un individuo por parte de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos este sábado. En una entrevista con el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos afirmaba que están revisando el incidente, prometían que tomará una decisión. Afirmaba que no le gustan los tiroteos, pero enfatizó que también le disgusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con 2 cargadores llenos de balas. Respecto a las operaciones del ICE en Minneapolis, Trump revelaba que los agentes irían en algún momento. La administración Trump dijo que la víctima del tiroteo, identificada como Alex Pretty, de 37 años, portaba un arma peligrosa, restando importancia a las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales. También hablaba en este sentido el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaraba que los disturbios en Minneapolis son resultado de agitadores de extrema izquierda que colaboran con las autoridades locales. Sus comentarios se producen después de que el asesinato a tiros de una enfermera de 37 años a manos de agentes federales desatara una nueva controversia sobre las operaciones del ICE en la ciudad. Dice el propio Vance que este nivel de caos provocado es exclusivo de Minneapolis, es lo que apuntaba en un mensaje en X. Seguimos mirando a Estados Unidos. Les contamos también que al menos 14 personas han fallecido a causa de la tormenta invernal que azota Estados Unidos. Es lo que informa ABC News este lunes, citando información de las autoridades locales. El mayor número de muertos se registró en Nueva York con 5, mientras que 3 personas fallecieron en Tennessee, 2 en Luisiana y Texas y 1 en Massachusetts y Kansas. Más de 11.000 vuelos fueron cancelados este domingo, en particular los que llegaban o salían de aeropuertos de la costa este. Según datos no oficiales, más de 822.000 clientes se quedaron sin electricidad. Estados Unidos y Canadá, que se enfrentan este fin de semana a la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta menos 45 grados, nieve y lluvia gélida en decenas de territorios donde las autoridades declararon el estado de emergencia. La gran tormenta de hielo y de nieve, que ha afectado a 2/3 de la geografía estadounidense, dejaba este domingo más de 700.000 hogares sin suministro eléctrico. Datos de PowerOutage.us muestran cortes en el suministro especialmente reseñables en el estado de Tennessee, donde más de 244.000 clientes estaban sin luz. También en Texas y Luisiana, con 134.000 y 119.000. En Kentucky había casi 40.000 cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama se hablaba de 15.000 y de 10.000 respectivamente. En Toronto, donde viven unas 6 millones de personas, una fuerte nevada estaba provocando precipitaciones de 50 centímetros, obligando a cancelar centenares de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson, el más importante del país y uno de los más concurridos de Norteamérica. Mientras tanto, Donald Trump afirmaba que China se está apoderando con éxito y por completo del otrora gran país de Canadá a través de un posible acuerdo comercial. En Truth Social, Trump expresaba su esperanza de que dejen en paz al hockey sobre hielo. En otra publicación insistía en que Canadá se está destruyendo sistemáticamente y que su posible acuerdo comercial con China pasará a la historia como uno de los peores acuerdos de cualquier tipo de la historia. Trump afirmaba que quiere ver a Canadá sobrevivir y prosperar. El día anterior amenazaba con aplicar a Ottawa un arancel del 100% si llegaba a un acuerdo comercial con Beijing, argumentando que Canadá se convertiría entonces en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos. Miramos también a la crisis en España, una crisis ferroviaria que comenzó hace una semana en Córdoba y que se ha trasladado a Cataluña, donde el servicio de Rodalies, que iba a ser reabierto este lunes tras varios días suspendido por falta de garantías de seguridad, ha sido nuevamente cerrado tras una incidencia en el centro de control de Adif. La alta velocidad también se ha visto afectada durante esta jornada tras la rotura de una parte de la vía del AVE en Tarragona, que ha provocado retrasos tras limitar a Adif la velocidad a 80 km por hora en una parte de la transitada línea entre Madrid y Barcelona. El director del Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta ninguna hipótesis ante el problema informático en el centro de control de Adif, en la estación de Francia, que ha cortado 2 veces Rodalies este lunes.
Mientras tanto, Óscar Puente, ministro de Transportes, admitía hoy en redes sociales que el dato que ofreció en la rueda de prensa sobre la última auscultación por ultrasonidos de la soldadura clave en el accidente de Adamuz era cuanto menos incorrecto. Puente aseguraba que la auscultación, prueba que se realiza para validar la calidad de las vías, era de noviembre del año pasado y así lo confirmaba la imagen que se proyectaba a la espalda. Pero el documento que más tarde colgó el Ministerio de Transportes y que se elabora a partir de datos de Adif indicaba otra fecha distinta, indicaba el 10 de septiembre. En una comunicación elaborada por el gestor de infraestructuras tras el accidente que acabó con la vida de 45 personas, hablaba de pruebas realizadas en el tramo, pero ninguna de ultrasonidos, que son las que realmente verifican el estado de las soldaduras. La contradicción llega tras asegurar el propio Puente hace una semana que la vía del accidente estaba completamente renovada y ser matizado por Adif al admitir que los carriles se renovaron por partes y que el accidente se produjo posiblemente a partir de la unión de dos piezas con décadas de diferencia de edad. No es el único giro de 180 grados de Puente en la crisis ferroviaria. Hace una semana descartaba, tildando de muy ridícula, informaciones del Mundo de que la investigación del accidente se centraba en el carril roto. 2 días después, el propio Puente admitía que es una posibilidad innegable que puede explicar el accidente. Ayer Puente indicaba que el carril que se partió era de 2023, omitiendo que lo hizo justo al unirse a otro de 1989. Todas las informaciones publicadas por El Mundo han sido finalmente confirmadas por el propio Óscar Puente. Y mientras tanto, seguimos mirando a España para contarles que una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar en la mañana de este lunes Cataluña sin rodalíes, pese al anuncio ayer de la Generalidad y Adif de que el servicio se iba a retomar hoy parcialmente. La semana empezaba como termina la anterior. La nueva abría la estación de França de Barcelona, obligada a suspender todo el servicio, según ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña. Dice que por ahora se desconocen las causas y que están investigando para retomar el servicio lo antes posible. El problema del que está previsto que Adif informe a lo largo del día no afecta a la red de alta velocidad. Rodalíes lo usan más de 400.000 pasajeros en toda Cataluña. Eso de las 6:30 han comunicado que quedaba otra vez suspendido, subiendo en el desconcierto a los pasajeros que se disponían a entrar en la estación. También les contamos que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional indagan en los trabajos de consultoría prestados por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 con 53 millones de euros. Según ABC, los investigadores quieren comprobar cuánto dinero pagó Julio Martínez a Zapatero a través de una sociedad, si se trata de servicios de consultoría global que no tienen nada que ver con la ayuda pública a Plus Ultra, tal y como sostiene el propio Zapatero, y si las ganancias por sus servicios fueron declaradas a Hacienda. Martínez fue detenido el 11 de diciembre en el marco del caso Plus Ultra, que se investiga en secreto en el juzgado 15 de Madrid a raíz de una querella de anticorrupción por un presunto delito de blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos en otros países. Desde Venezuela, con el foco puesto también en la guerra en Ucrania, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida más información. Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además en el caso de Europa con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas
y todo lo que compartas, 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos, en lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en Estados Unidos, pero mirando también a la guerra en Ucrania. Les contamos que el Kremlin afirmaba este lunes que la cuestión territorial sigue siendo fundamental para Rusia a la hora de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los combates en Ucrania. Es lo que decía tras las celebraciones trilaterales, las conversaciones celebradas este fin de semana en Abu Dhabi. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reiterado en varias ocasiones que Rusia tomará por la fuerza toda la región ucraniana del Donbass y Kiev no la cede en un acuerdo de paz. Dice Peskov, no es ningún secreto que esta es nuestra posición coherente, la posición de nuestro presidente, que la cuestión territorial que forma parte de la fórmula de Anchorage es de importancia fundamental para la parte rusa, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente del país, Dmitry Medvedev, ha afirmado en una entrevista al diario Kommersant que el intento de ataque con drones a la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, a finales de diciembre podría haber provocado el uso de armas especiales. Cuando le preguntaron si la entrada de nuevos actores nucleares podría estabilizar o desestabilizar la situación internacional, Medvedev ha calificado este asunto como una cuestión compleja. Decía, por un lado, puede favorecer que cuanto mayor sea el número de participantes del club nuclear, cuantos más países posean potencial nuclear, menos estable se vuelve la situación. Dice, nunca se sabe si alguien tomará y empleará armas nucleares en el curso de algún conflicto local, pero por otro lado obligará a los estados a reflexionar sobre las consecuencias de provocar determinados conflictos, decía el propio Medvedev, ya que me lo preguntan los europeos y bajo la administración Biden los estadounidenses nos han provocado constantemente para que tomemos decisiones duras y estas provocaciones continúan. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que el documento sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos está listo al 100% para su firma. Aludía a la importancia de las garantías europeas y del acceso de Ucrania a la Unión Europea para 2027. Decía que el documento se enviará después al Congreso estadounidense y al Parlamento ucraniano. Для нас гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент. Згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих, і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Тобто технічно Україна буде готова вже в першому півріччі 26-го року щодо відкриття всіх кластерів. Повністю технічно буде готова у 27-му році, на наш погляд. І ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включаючи і агресора, який буде підписуватися під 20-пунктним планом, якщо прийде такий момент, для того, щоб потім нас ніхто більше не блокував. Por su parte, el secretario de prensa de Kremlin, Dmitry Peskov, insistía en que Rusia nunca discutirá nada con la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas. En una entrevista con Rosilla 1, Peskov afirmaba que es obvio que Estados Unidos tampoco quiere cooperar con ella. Decía, ¿qué podemos hacer? Solo tenemos que esperar a que se vaya. Kallas ha sido una de las críticas más abiertas de Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania. Recientemente ha expresado su convicción de que Rusia también querría atacar a otros países y ha abogado por usar los fondos congelados en Moscú por parte del bloque como un préstamo para la reconstrucción de Ucrania.
Mientras tanto, precisamente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una Kaja Kallas que se encuentra en malas relaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es lo que informa este lunes Político. Kallas se queja en privado de que von der Leyen es una dictadora, pero poco o nada puede hacer al respecto. Según los funcionarios, las relaciones entre von der Leyen y el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, eran muy malas, pero dicen que la situación con Kallas es aún peor. Kallas también, dicen, proviene de la pequeña Estonia. Su partido, los liberales, es pequeño, lo que hace que su posición sea aún más débil que la de Borrell. Mientras tanto, miramos a China. Les contamos que el Wall Street Journal ha informado que el general de mayor rango de China, Zhang Youxia, está acusado de filtrar secretos sobre el programa de armas nucleares del país a Estados Unidos. Los medios chinos acusaron al general Zhang de facilitar la corrupción y desafiar la autoridad de Xi Jinping. Presentaron los mismos cargos contra el general Lu Xinli, el jefe del Estado Mayor del Ejército. Ambos fueron investigados el 24 de enero. El Ministerio de Defensa Nacional de China anunciaba que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, el número 2 del presidente del país, Xi Jinping, en la Comisión Militar Central por supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley. Youxia es la última figura en caer en el marco de una prolongada purga de oficiales militares en China. Analistas y conocedores externos al gobierno de Xi piensan que estas purgas tienen como objetivo reformar el ejército y asegurar la lealtad a Xi Jinping, que también preside la Comisión Militar. Les contamos además que la base naval de Ream en Camboya, cerca del disputado Mar de China Meridional y modernizada con financiación china, el año pasado recibió este sábado por primera vez un buque de guerra estadounidense. El US Cincinnati, un buque de combate litoral variante Independence, hizo una escala temporal en la base naval, es lo que apuntaba el Escuadrón de Destructores 7 de la Armada de Estados Unidos. Agregaba que Estados Unidos y Camboya estaban trabajando juntos para garantizar que la región del Indo-Pacífico permaneciera libre y abierta. Dicen literalmente que la visita de Cincinnati a Camboya celebra la continua asociación entre Estados Unidos y Camboya, reafirmando su compromiso compartido con la seguridad regional, la paz y la prosperidad. Es lo que apuntaba el Escuadrón de Destructores 7, que comanda los buques de combate litoral en el área de responsabilidad de la séptima flota, que cubre el Pacífico Occidental y el Océano Índico. También les contamos que autoridades sanitarias de la India se afanan en contener un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en el este del país, tras confirmarse 5 casos y el aislamiento preventivo de cerca de un centenar de personas. El episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 75% y para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico. 2 de los casos confirmados corresponden a enfermeras de un hospital privado que está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Calcuta. Ambas trabajadoras compartieron turno entre el 28 y el 30 de diciembre. Comenzaron a presentar síntomas graves como fiebre alta y dificultad respiratoria pocos días después. El 4 de enero fueron ingresadas en la unidad de cuidados intensivos tras un rápido deterioro clínico. Una de ellas permanece en coma. Las investigaciones preliminares apuntan a que ambas sanitarias se contagiaron mientras atendían a un paciente con un cuadro respiratorio severo que falleció antes de que pudiera confirmarse la infección. Los expertos han señalado que este posible caso, no diagnosticado a tiempo, ha vuelto a poner el foco en uno de los principales peligros del Nipah, su capacidad para propagarse de forma silenciosa en entornos hospitalarios. También les contamos que el embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, aseguraba este lunes que Caracas efectuó 2 disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano. Decía, además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararlas, lo que apuntaba en una entrevista con el canal Rusia 24. El diplomático responsabilizaba a los militares venezolanos de no contar con capacitación suficiente para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos IGLA, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. Además, les contamos que en la Casa Blanca la palabra que más se repite estos días al hablar de Venezuela no es democracia, sino estabilidad. 3 semanas después de la captura de Nicolás Maduro, la administración Trump ha empezado a revisar en voz baja y con cautela los planes de contingencia por si el andamiaje del chavismo deja de sostenerse, con Delcy Rodríguez como figura de continuidad. No se trata, según varias fuentes, con un diseño cerrado, ni tampoco de un documento listo para firmar, sino de conversaciones preliminares sobre alternativas paralelas. Un consejo tecnocrático con
con competencias acotadas y calendario limitado, inspirado en el modelo organizativo que Trump ha querido proyectar en Gaza con su llamado Consejo de Paz, pensado para administrar una transición sin vacío de poder. La lógica que guía esas discusiones es pragmática y para algunos diplomáticos incómoda. La prioridad inmediata de Estados Unidos no es un relevo limpio y ejemplar, sino evitar que Venezuela caiga en una espiral de violencia, ajustes internos y fragmentación de mandos. En privado, asesores y funcionarios describían este escenario de una caída súbita del régimen como un efecto, como que podría activar un efecto dominó con un quiebre de la cadena de mando en seguridad, disputas por puertos, aeropuertos, sabotajes en el sistema eléctrico, descontrol en zonas mineras y hasta una nueva ola migratoria. Dicen, lo único peor que una continuidad autoritaria es el caos, es lo que resume una persona al corriente de estas conversaciones. Precisamente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendía este domingo el diálogo anunciado por su administración como una forma de resolver las divergencias y conflictos internos. Rechazaba las órdenes de Washington sobre políticos en su país. Delcy Rodríguez afirmaba que es bienvenida la discusión con respeto con las personas que piensen distinto, pero agregaba que aquellos que busquen el daño y el mal deben ser rechazados y separados de la vida nacional. La ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, informaba este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunciado el pasado 8 de enero. También pendientes de los mercados, sobre todo mirando a los metales preciosos que siguen disparados este lunes. El oro ha vuelto a marcar máximos históricos, llegando a superar el umbral de los $5.100, con subidas ahora en torno al 2%, como ven, cotizando en los $5.062. Los precios del oro se han visto impulsados por las tensiones geopolíticas, aunque Donald Trump anunciaba recientemente un acuerdo marco sobre Groenlandia, mientras siguen también las alarmas en Irán y sobre todo con el foco puesto en el posible cierre del gobierno tras el tiroteo en Minneapolis. El oro, como les decimos, sigue subiendo, sigue disparándose, subiendo cerca de un 2% en las últimas horas. Al mismo tiempo, la plata ha llegado a subir hasta un 7%, ha llegado a alcanzar la cota de los $110 y ha cosechado un nuevo máximo histórico. El platino también subía cerca de un 1,95%, alcanzando los $2.824, mientras que el paladio también subía cerca de un punto porcentual, alcanzaba la cota de los $2.030. Con el foco puesto en los mercados en una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal, muy pendientes también de una posible intervención en el Banco de Japón. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a la geopolítica, mirando a las tensiones con Irán, pendientes sobre todo este tiroteo fatal de Minneapolis del fin de semana. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión.